y vamos a continuar para empezar. Doctora Antonia Macedo, si nos escucha por ahí, para hacer la presentación de la primera conferencista de este evento. Doctora Macedo, por favor. Doctora Macedo, ¿se Sí, sí, encuentra? doctor, aquí estoy. ¿Se escucha? Sí, sí, doctora, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todo el público que nos acompaña el día de hoy en esta jornada que se desarrolla en conmemoración del Día Mundial del Agua, celebrada cada año el día 22 de marzo y proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 1992 para generar conciencia sobre la escasez del agua y la necesidad de una gestión sostenible. En esta ocasión, bajo el lema, donde fluye el agua, crece la igualdad. Bueno, pues, respetables autoridades, estimados colegas del Colegio de Posgraduados, queridos estudiantes, respetable público que nos acompaña desde diferentes lugares de la República y de otros países, tengo el honor de presentar a la primera ponente que va en esta jornada, va a presentar la doctora Laura Alicia Ibáñez Castillo. La doctora Laura es una doctora con mucha experiencia, es ingeniero agrónomo, especialista en irrigación. eh, Cursó, bueno, su licenciatura la cursó, su ingeniería la cursó en la Universidad Autónoma Chapingo. Es maestra en ciencias, en hidrociencias por el Colegio de Posgraduados. Es doctora en ingeniería civil e ingeniería de recursos hídricos en la Universidad de Texas. Em, Ha desarrollado diversos trabajos de investigación y actividades laborales dentro de la actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo o la SADER. Ha desarrollado diversos proyectos em, con el Colegio de Posgraduados. Trabajó en proyectos en Dallas, Texas también. En una compañía de ingeniería civil, desarrolló proyectos en cuencas e hidráulica de ríos. Finalmente, se integró en la planta académica de la Universidad Autónoma Chapingo desde el 2000 hasta la fecha, en el cual ha impartido diversos cursos. Entre los más sobresalientes podríamos mencionar hidrología superficial, modelación de cuencas e hidrografía estocástica, entre otros tantos. Es autora de más de 40 artículos científicos y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de la CECIT, nivel 1. Y pues, como pueden darse cuenta, es una honorable doctora. Presento a la doctora Laura Alicia Ibáñez Castillo, quien presentará el día de hoy bases de datos hidrometeorológicas en México. Doctora Laura, ¿tiene la palabra? Sí, muchas gracias, doctora Macedo. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias al doctor Rubiños por la invitación, por la oportunidad de participar, ¿verdad? Algunos pocos que me conocen saben que a mí normalmente no me gusta participar en congresos, ponencias. Este, pues siempre la timidez femenina, ¿verdad? Timidez femenina que, pues quizás porque en el pasado nuestras generaciones, nuestras madres, no tuvieron las oportunidades que ahora nos están dando. Yo egresé de irrigación en 1986 y fui la única mujer de mi generación. El día que hice mi examen profesional en diciembre de 1986, en la sala de exámenes profesionales de Chapingo me comentaron que yo era la primera mujer que se titulaba en el departamento de irrigación, que habían pasado otras, pero se habían ido como pasantes, ¿verdad? Y bueno, yo
me titulé, teniendo como director de tesis al doctor Enrique Palacios Vélez, ¿verdad? Profesor de aquí, del Centro de Hidrociencias. Yo, mucho de mi formación se debe a profesores de la planta de hidrociencias. En la maestría, el doctor Jesús Chávez Morales fue mi director mm, de tesis, ¿verdad? En paz descanse el doctor Chávez. Y agradezco la oportunidad y el apoyo que me dieron ambos profesores, ¿verdad? Mi respeto y mi admiración para ambos por abrirme la puerta, ¿verdad? Y bueno, pues en este día conmemorativo del Día Mundial del Agua, de donde fluye el agua, crece la igualdad, ¿verdad? Pues mi primer shock emocional fue ver que, bueno, el doctor Rubiños no me había comentado que todas las ponentes éramos mujeres, ¿verdad? Y bueno, pues eso es algo muy interesante, ¿verdad? Y pues yo como estudiosa del agua, siempre me pongo sentimental en el Día Mundial del Agua y me llama la atención, en alguna vez hubo un congreso en Colombia, congreso internacional, y el lema era que podemos vivir sin amor, pero no sin agua. Que bueno, suena así como irreverente, pero esa es la importancia del agua. Y bueno, estoy aquí lista para transmitir mi ponencia. Gracias. Gracias, Doctora doctor. Laura Adelante. Ibáñez, tiene el cohost usted. Usted misma puede transmitir su ponencia, proyectarla, o Ok, si gusta que le ayudemos, también usted nos indica. a ver, voy a intentar compartir. Sí, Este, mm, debo mencionar brevemente mientras la doctora va a compartir que fue una de las primeras personas que conocí cuando llegué al posgrado en hidrociencias y su apoyo fue eh, pleno, ¿no? Gracias, doctora. sí, formé parte de su comité asesor o del doctor Rubiños, ¿verdad? Bueno, lista para transmitir aquí. Adelante, un- doctora. ok. eh, bueno, estuve yo dudosa de qué presentar para esto, dado que el énfasis era la mujer. Yo pensé que tenía que presentar algo, pues, especialmente femenino, pero concluí que tenía yo que transmitir mi experiencia. Y a lo largo de mi desempeño como docente, como investigadora, como eh, laborando, pues, previamente o participando en proyectos de la Conagua. Si ustedes checaran en el Google académico y teclearan mi nombre, encontrarían los trabajos en los que he participado. Y bueno, a raíz de eso, es que me decidí mm, en cierta forma, que mi ponencia sea como una solicitud, una concientización de la falta que hacen y la necesidad de mantener la continuidad en las bases de datos hidrometeorológicas, ¿verdad? Y bueno, así como decimos, pues de donde fluye el agua, fluye la igualdad, pues nuestra presidenta Claudia, al centro, ¿verdad? Como ejemplo, como inspiración. Y bueno, vemos que las mujeres desde diversos ángulos, eh, pues hemos sido parte, eh, al menos básicamente, de pues tener el agua potable en, en nuestras casas, ¿verdad? Para las diversas labores domésticas. Y a la derecha aparece una
fotografía de algunas de nuestras egresadas. Están ahí en la presa Solís, en el estado de Guanajuato. Como comentaba la doctora Macedo, yo soy maestra en el departamento de irrigación y pues la matrícula de mujeres ha de constituir entre el 18 y el 20% de la matrícula. Y bueno, a lo que me he dado cuenta que algunas cuando egresan y se van a realizar estudios de maestría, algunas optan por realizar maestrías en economía, lo cual me llama la atención de que eh, cuál pudiera ser un reto en nuestra mente de eh, por qué de una carrera ingenieril donde podemos estar en una presa o llevando el agua a donde se necesita. Optamos por una maestría en economía, que bueno, es un tema muy importante, la economía del agua, pero quizás buscando un nicho más apropiado para nuestra feminidad, pudiera ser, donde nos sintamos más cómodas, rodeadas de más mujeres. Debo decir que en la licenciatura, ya lo había comentado, fui la única mujer, en la maestría también, en el doctorado también. Y pues cuando hacíamos reuniones sociales, pues yo prefería irme con sus novias ahí en las reuniones sociales, más tarde sus esposas y sentirme cómoda, pero es así como no encontrar tu lugar. Y bueno, lo curioso, cambiando un poco la idea, es que pues el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, pero el 23 de marzo es el Día Mundial de la Meteorología, o sea, al siguiente día. Y bueno, yo no, la verdad yo no lo sabía, yo ya tenía lista mi presentación, ya la había enviado al doctor Rubiños, cuando en el Facebook me di cuenta que el 23 de marzo es el Día Mundial de la Meteorología y que precisamente el lema de este año de la meteorología es observar hoy para proteger mañana. Y básicamente se refiere a la toma de datos, ¿verdad? Meteorológicos. Y también lo dice hidrológicos, ¿verdad? Y bueno, no solo en México, sino, por ejemplo, en Estados Unidos, el haber dejado de tomar datos en algunos puntos o transmitirlos en tiempo real, pues ha llevado a desgracias para la población, la más reciente en Poza Rica, ¿no? Que pues la población básicamente estaba dormida, no hubo el alertamiento preciso y pues amanecieron con bajo el agua, algunas personas fueron arrastradas por el agua. También Acapulco, ¿verdad? Que hace 2 años tuvo 2 años consecutivos donde pues la gravedad de alertamiento por el huracán no fue tan eficiente y quizás no fue una falla humana, sino una falla de tener mejores datos, ¿verdad? Y bueno, decía en Estados Unidos también el año pasado, en Austin, Texas, algunas niñas Boy Scouts acompañadas de sus padres, ¿verdad? Eh, Fallecieron bajo el agua, no hubo el alertamiento preciso porque se ha dejado de dar presupuesto para la toma de datos. Cuando dice observar hoy se refiere pues a medirlo, ¿no? Quizá quisieron dar la idea de observatorio para proteger mañana la vida, eh, la propiedad, ¿verdad? Algunas de mis experiencias que comentaba que se pueden encontrar artículos científicos específicos, ¿verdad? En revistas reconocidas, JCR, algunas mexicanas como Agrociencia, Tecnología y Ciencia del Agua del INTA, la revista Atmósfera de la UNAM y algunas otras revistas con sede en Suiza.
Perdón, creo que le di stop sharing. Voy a volver a... Mm, y bueno, la necesidad de tener más y mejores datos, la importancia de medir la lluvia y los caudales en los ríos para la academia, pues sería para la docencia, para la docencia y la realización de tesis con ejemplos reales. Yo cada año que doy el curso de hidrología superficial, a cada estudiante le reparto, cada quien tiene datos diferentes de lluvia y de caudales, y pues los hacemos con las bases de datos que están disponibles en línea. Y me he dado cuenta que algunos datos pues han disminuido, como lo mencionaré más adelante. Es importante realizar análisis del comportamiento de las variables hidrológicas regionales con fines de investigación. He trabajado en modelos de lluvia, escurrimiento con software conocido. Uno es de la Armada de Estados Unidos, el GEC-HMS. El otro es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el SWAT. He trabajado fue de mis primeros trabajos en Chapingo cuando me integré en el año 2000 y en lo que te consolidas como investigador, como docente, ¿verdad? Por ahí en el 2007 empecé a trabajar en lo que es la ecuación, intensidad, duración, frecuencia de la precipitación. También trabajé en algo que se llama tormentas diseño, que como su nombre lo indica, son tormentas recomendadas para el diseño de obras hidráulicas, ¿verdad? En hidráulica de ríos, con ese software que se llama GECRAS, todos ellos software gratuito. Estudios de cambio climático en los que he empezado a trabajar los últimos 4 años, donde me he dado cuenta pues que mínimo se necesitan 30 años de registros, ¿verdad? De lluvia diaria, y es cuando me doy cuenta pues que en algunos lugares la longitud de registro no es suficiente y hay muchos datos faltantes. Cuando digo muchos datos faltantes diarios de lluvia, más del 20%. Debo decir que en estos estudios de cambio climático, las variables básicas diarias pues son la temperatura máxima, la temperatura mínima y la lluvia en 24 horas. Está de moda hablar del cambio climático, pero como buena ingeniera, pues si yo digo que pasa esto, pues hay que sustentarlo con números, con la realidad eh, de los datos, ¿verdad? Entonces, si uno va a hablar de cambio climático, pues tiene que tener en la mano los datos y la metodología necesaria para afirmar que hay una tendencia en el comportamiento de la temperatura o la lluvia o la lluvia, que en los estudios que he realizado, pues he encontrado que hay una tendencia, hay tendencias en la temperatura máxima y mínima, y en la lluvia todavía no tanto, ¿verdad? Mm, Otro tema que he trabajado también en los últimos 10 años es el análisis de sequías, que también es, bueno, la sequía está basado en datos mensuales de lluvia, la metodología más sencilla eh, de sequías, y el pronóstico de sequía, que es otro tema, como consecuencia de tener un análisis, ahora un pronóstico de qué me espera los próximos, 2 años, 3 años, 5 años, habrá o no habrá sequía, ¿verdad? Recientemente uno de mis tesistas doctorales hizo el trabajo de, pues lo que es el análisis de sequías en la Ciudad de México y en el Estado de México, ¿verdad? Y se publicó en la revista Atmósfera de MDPI.
Y bueno, otro tema con el que inicié y el que, pues el doctor Rubiños también, fue su tesis de maestría y mi propia tesis, planación de la operación de distritos de riego. En mi caso fue de los ríos, Fuerte y Carrizo, los distritos de riego 75 y 76 del Fuerte y del Carrizo, ¿verdad? Trabajo muy interesante el conocer el río Fuerte, ¿verdad? Un río que nace en Chihuahua, ¿verdad? Y que pues también desarrollé otros trabajos como mm, modelos lluvia-escurrimiento en la cuenca del río Fuerte, naciendo desde Chihuahua hasta llegar a Sinaloa, ¿verdad? Este, de manera recurrente se encontrarán trabajos de mi parte sobre Sinaloa, Sonora. Aún no he publicado sobre Nayarit, pero tengo algunos trabajos. Y ya después, con algunos tesistas de licenciatura que luego van y dicen, oiga, maestra, un tema de tesis, que, que yo luego hago la alusión a que llegan, oiga, deme un tema de tesis, y yo así como que abriera el cajón y dijera, oye, pues ¿cuál tema quieres? Elige, ¿no? Y pues lo más fácil ha sido trabajar eh, en cuencas de las que ellos son originarios, porque como no hay dinero para apoyar a estudiantes de licenciatura, pues por lo menos ellos conocen su territorio y durante las vacaciones, días festivos que van a su casa, pues pueden comprobar algunas cosas, ¿no? Como por qué dejó de operar la estación durante un tiempo, la estación meteorológica, o que si tal uso de suelo si corresponde a tal interpretación, etcétera, etcétera. Además de que otra cosa que ha influido para trabajos de cuencas es que pues el país se ha hecho más inseguro, en alguna ocasión haciendo trabajos sobre la cuenca del río Tecolutla, ¿verdad? Que nace en la Sierra Norte de Puebla y va a dar a Tecolutla, Veracruz. Iba yo con mi equipo de trabajo, que por cierto la tesista era un estudiante de maestría, y pues otro profesor, ¿verdad? Que es especialista en suelos, imágenes de satélite para uso de suelo. Pues andando allá en la Sierra Norte de Puebla, de repente estábamos encañonados por la policía, ¿verdad? Porque alguien nos reportó que si éramos robaniños, que no sé qué, y pues un gran nerviosismo. O después en otro trabajo que abarcaba el Estado de México y Morelos, pues nos preguntaron cuando nos vieron abriendo perfiles de suelos que si andábamos enterrando gente, ¿no? Entonces, por eso muchas veces he optado por hacer trabajos de investigación de los lugares de donde son originarios los tesistas, porque eso facilita el recorrido de campo o ellos mismos pueden hacerlo solo o con compañía de algún familiar. Entonces, todos estos temas me llevan a concientizar que pues necesitamos mejores bases de datos hidrometeorológicos. A ver, como que se atoró. Le quiero dar continuar y como que no. Mm. Estoy viendo si se me acabó mi internet, pero no. Ah, ok. Ahorita voy a volver a compartir. Se escucha muy bien, doctora, solamente dejó de compartir. Sí, sí. Ya visualizamos nuevamente Ah, ok. su Sí, gracias. presentación. Sobre la medición de datos de lluvia en México, pues los principales aparatos con los que se mide, pues por ejemplo, son los pluviómetros, ¿verdad? Mm, los pluviómetros donde se requiere personal, y que todos los días a las 8 de la mañana va y mira cuánto llovió en 24 horas, de las 8 de la mañana de el día anterior a las 8 de la mañana del día de hoy. Es donde tenemos mayor información en México y
y en el mundo la lluvia en 24 horas que está en ese horario. Una de las estaciones meteorológicas en México que tiene la mayor longitud de registro se localiza pues en la Ciudad de México, ¿verdad? En el observatorio de Tacubaya tiene 148 años de información. Curiosamente yo me di cuenta eh, pues de que esta era la de mayor longitud de registro porque recién egresada del doctorado de Estados Unidos, recién llegada me pidieron que hiciera la traducción de un libro que se llama Los canales de riego en México, de un arqueólogo de la Universidad de Texas en Austin, que es William Doolittle. Y bueno, ahora sí que me pagaron por esa traducción, pero es de esas veces que te pagan para hacer un trabajo que te gusta, porque hacer la traducción de un libro que documenta que antes de que llegaran los españoles, cómo había evolucionado ya los canales de riego en México, y ahí es donde mencionan que la estación del el Observatorio de Tacubaya es la de mayor longitud de registro, con pluviómetro. Y bueno, la otra es el pluviógrafo, ¿verdad? Mm, en Chapingo pues tenemos pluviómetro y pluviógrafos, ¿verdad? Seguramente también ahí en Montecillo, ¿verdad? Ahí con el maestro Crespo, ¿verdad? La estación meteorológica automática que está, bueno, el pluviógrafo, perdón, puedes leer datos mm, con una precisión de cada 10 minutos, ¿verdad? La estación meteorológica automática, que el Servicio Meteorológico Nacional tiene, le decimos EMAS, ¿verdad? Que transmiten también cada 10 minutos, aunque hay algunas instituciones como la Comisión Federal de Electricidad que transmite, creo que cada hora, sus datos eh, de varias observaciones meteorológicas, ¿no? No solamente lluvia, también temperatura, velocidad del viento, humedad relativa. Pero debo de decir que, pues hasta hace 8 años la cobertura de las FEMAS era mayor que la que ahora tenemos, o sea que hemos ido para atrás en ese aspecto. Otra medición son las imágenes eh, de satélite, que va a dar origen a bases de datos no tan directas como medirla con pluviómetro o pluviógrafo, sino desde imágenes de satélite. La NASA nos ha dado acceso a imágenes de satélite que, que son buenas, unas imágenes que se llaman GPM Imerc. Y esas imágenes de satélite, pues claman que pueden reportar datos desde cada media hora. Yo lo he trabajado con algún tesista de maestría y pues realmente su confiabilidad empieza a ser buena pues a partir de cada 6 horas, bueno, ya tiene como 3 años que no trabajo las GPM y MER. Esperemos que ya hayan mejorado. Ahorita estoy empezando a trabajar con una tesis doctoral, retomando lo de la confiabilidad de las imágenes de satélite para lluvia, GPM y MER. Y bueno, radares. Yo en lo personal no he trabajado con radar. De todo lo que menciono, he trabajado con todas, excepto con radar. Aquí, hubo un tiempo que formé parte de un proyecto de la Comisión Nacional del Agua para la costa de Chiapas, ahí límites casi con Guatemala. Esta imagen es de Tapachula, Chiapas, hacia arriba, casi límites con Guatemala. Por aquí en la montaña se ve la división con Guatemala. Y ahí se observa que tenemos un pluviógrafo, es el primero a mi izquierda, este lo manejaba Chapingo. Un pluviómetro digital, el que tiene así como un palito negro, este lo manejaba el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y se ve la EMA, que era una EMA que había preparado la Universidad
de Querétaro, ¿verdad? Que luego cuando llegamos a esa comunidad nos comentaban que por aquí anduvo el Chapo Guzmán, ¿verdad? En este pueblo, ¿verdad? Huyendo, escondido en una camioneta. O, o sea, para que vean a veces los lugares de difícil acceso en los que estamos. Este pluviógrafo, por cierto, tiene una particularidad, es un pluviógrafo alemán que tiene un rollo donde sí registra cada 10 minutos, pero el rollo sirve para 31 días, porque, por ejemplo, el pluviógrafo de Chapingo es diario, se tiene que cambiar el papel cada 24 horas, pero sirve para un mes y eso es para los lugares de difícil acceso. ¿Quién mide la lluvia en México, verdad? Mucho de este trabajo, pues como su nombre lo dice, está centrado en nuestro país. En nuestro país, quien mide la lluvia es el Servicio Meteorológico Nacional, el cual depende de la Comisión Nacional del Agua. Por mucho tiempo el Servicio Meteorológico Nacional fue operado por militares y eso se nota cuando uno llega a, a las instalaciones, ¿verdad? De Tacubaya. Este, yo he ido un par de veces y he sido atendida a cuerpo de reina, ¿no? Mm, y siempre dispuestos mm, a compartir sus datos, ¿verdad? Los otros que miden la lluvia es la Comisión Federal de Electricidad, que comentaba que, bueno, tienen estaciones meteorológicas automáticas y las transmiten en tiempo real, pero solo en aquellos lugares donde se genera energía eléctrica. Y bueno, a diferencia del servicio meteorológico, la Comisión Federal de Electricidad es algo egoísta para compartir sus datos. Hace 8 años me dieron acceso y yo en tiempo real consultaba. Y bueno, ya solo estuve consultando datos como 2 años y ya después me interrumpieron el acceso que me daban a la información, ¿verdad? Mm, los otros son las comisiones estatales del agua que hace 8 años también. Algunas comisiones estatales como la de Guanajuato, usaba la plataforma del Servicio Meteorológico para compartir sus datos de EMAS y pues ahora ya no lo hace, ¿no? Entonces por eso digo que en la cuestión de bases de datos hidrometeorológicas largas y confiables hemos ido para atrás. Protección Civil. Protección Civil también hace 6 años se le disminuyó su presupuesto y tampoco ya no está transmitiendo sus EMAS, por lo menos en la página del Servicio Meteorológico. La Secretaría de Marina, eh, también son muy buenos para compartir sus datos, pero pues solo en algunos puertos del país. Y bueno, aunque la Ciudad de México ahora sí que no es un puerto marino, en el Zócalo la Secretaría de Marina tiene una EMA y habían dejado de transmitir en la plataforma del Servicio Meteorológico, pero otra vez ya lo retomaron. Los otros que miden lluvia en ha de ser un pluviómetro digital. Es el sistema de agua potable de la Ciudad de México. Este, mm, y bueno, uno si teclea pluviómetro, sistema de agua de la Ciudad de México, puede ver cómo están transmitiendo en tiempo real la lluvia, sus pluviómetros que están en la Ciudad de México, pero también en el Estado de México. O sea, por ejemplo, en Chapingo hay uno, ¿verdad? Hay otro en Atenco, ¿verdad? Entonces, tienen buenos datos, ¿no? Y aquí está el dato de Tacubaya, ¿no? Que opera desde 1877, 148 años de información. ¿Quién mide Eso es en cuanto a la lluvia. Y bueno, también aplica para las temperaturas máximas y temperaturas mínimas que se requieren para hacer trabajos con suficiente longitud de registro de 30 años para el cambio climático. Los escurrimientos, la Conagua
miden los datos de caudales en las estaciones de aforo. Algunas estaciones importantes, la Conagua se las pasó a la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Pero pues bueno, la Comisión Federal de Electricidad debería de buscar la palabra para ser políticamente correcta, pero la Comisión Federal no nos comparte los datos. Cuando existía lo de transparencia, a través del INAI llegamos a conseguir datos cuando ya no tenía acceso, pero ahora pues el INAI ya no existe, ¿verdad? Entonces uno dice, pues ¿a quién le pido datos, no? Incluso yo he llegado a pensar que como ahora el grupo Texcoco Morena, en ir a pedirles que, pues que le pidan a la CFE que nos dé acceso a sus datos em, de caudales. Llegué a hacer un trabajo cuando yo tenía acceso para la cuenca del río Santiago en Nayarit, que forma parte del Lerma, Chapala, Santiago, y con datos de CFE hice algunos trabajos de modelos lluvia escurrimiento en el modelo HMS. Y bueno, también llegamos a trabajar ahí con las imágenes de satélite GPM y MERC. Las comisiones estatales del agua, en su momento la Comisión Estatal de Guanajuato me dio acceso a sus datos y llegamos a hacer un trabajo sobre el modelo de la onda cinemática, ¿verdad? En cuencas de Guanajuato. Y Protección Civil, pues también medía caudales, ¿no? Sin embargo, la única que actualmente da libre acceso a sus datos es la Conagua, pero sus datos que tienen ahí en Internet están desactualizados, están hasta el 2013 o hasta el 2014, entonces hay un gran, pues un gran rezago. Entonces yo creo que la falta de presupuesto en la Conagua, pues hace que no haya gente para esos datos medidos que han de estar ahí en las conaguas estatales, pues logren hacer su arribo a las plataformas de lo que se llama bandas, Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales. Esta es una estación de aforo, precisamente ahí cerca de Tapachula, Chiapas, que se llama Malpaso, como hicimos por ahí varios trabajos, pues se aprovechaban esos recorridos de campo. Hablando de la lluvia, que quisiera hacer énfasis en algo que ya he venido insinuando, en las escalas temporales de los datos de lluvia, que cuando alguien me dice, oye, ocupo datos de lluvia, y luego, bueno, ¿cuál es el delta T, el tamaño de paso del tiempo que tú necesitas? Porque los pluviómetros miden cada 24 horas, los pluviógrafos cada 10 minutos, pero hay pocos. Con las llamas del Servicio Meteorológico Nacional se miden cada 10 minutos. Pero bueno, algo que pasa luego con los datos, las EMAs, cuando ocurre un evento máximo, una gran cantidad de lluvia, como miden con sensores, como que se descalibran. Entonces, le pide uno los datos, oye, sí que hubo una gran tormenta del huracán fulano. Pues fíjate que dejó funcionar la EMA, ¿no? Entonces todavía nos falta tener EMAs que aguanten más cuando los eventos de lluvia son intensos. Con las EMAs de Comisión Federal se mide cada hora, pero solo en las zonas de interés donde se genera energía eléctrica, como en la cuenca del río Grijalva, la cuenca del río Santiago, el río Fuerte, el río Yaqui, Necaxa, que está en la Sierra Norte de Puebla, la cuenca del Balsas, por ahí por la presa Infernillo y Caracol. Los mejores datos horarios de caudales son los de Comisión Federal de Electricidad. Las mejores EMAs, hablando de lluvia, temperatura y caudal, son los de Comisión Federal. Ante los huecos que deja la falta de datos, a partir de, han surgido, o sea, yo me enteré por ahí como en el 2014, pues que había imágenes de satélites de datos llamadas CHIRS, em, y que estas CHIRS originalmente empezaron en Santa Bárbara, California, y bueno, al principio eran así como imágenes
como que si fueran imágenes raster que podías cargar en ArcGIS y pues tenías que procesar, ¿verdad? Ya después ellos fueron procesando y pues hay plataformas donde tú puedes bajar los datos de lluvia diarios o por pentadas o por mes. Y esos datos son desde 1980 a la fecha. Antes de 1980 no hay datos. Mm, el dato diario de lluvia de Cheers no es muy bueno. Donde empieza a ser bueno es en la ventada, en los 5 días, ¿no? Eh, es como se procesa y la imagen de satélite y ya después la descomponen en datos diarios por algún algoritmo. Si tú midieras el R cuadrada estadístico de dato diario, pues es como 0,45 y por pentada ha de ser como 0,6 y ya a nivel mensual sube como a 0,92. Entonces, a nivel mensual es muy confiable. En alguna ocasión participé en un taller para países de Centroamérica sobre hidrología superficial y varios países centroamericanos me decían que no tienen datos de lluvia diarios y que utilizaban los de Cheers, los datos diarios, ¿verdad? Que con esos tomaban decisiones y bueno, así como que un escalofrío recorrió mi espalda con que están planeando, diseñando en Centroamérica, ¿verdad? Yo no le confiaría los datos diarios de Cheers. A las pentadas, pues ya empieza a ser bueno el dato. Estas son estaciones climatológicas, todas esas flechitas de todo el país, ¿verdad? Aquí podemos tener datos de lluvia diarios, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, ¿verdad? Y bueno, aparentemente la cobertura puede ser buena, pero cuando empiezas a bajar los datos, pues te das cuenta que hay datos faltantes, ¿verdad? Como yo comentaba que en mi curso de hidrología superficial, reparto datos, cada quien tiene datos diferentes, así no se copian sus tareas. Y pues luego he tenido y hemos notado que en Oaxaca hay muchos datos faltantes, de lluvia, más del 20% de los datos diarios. A veces los alumnos de Oaxaca se decepcionan y dicen, yo me voy a ir mejor a otro estado que no haya tanto dato faltante, ¿no? Y diario. Y yo pensaba, bueno, pues hay que hacer que el método del inverso del cuadrado de la distancia para generar dato faltante, o hay que rellenar con Cheers, pero bueno, no es muy confiable Cheers a nivel diario. Las estaciones meteorológicas automáticas, así como las tiene el servicio meteorológico, y aquí es donde estaba los estados transmitían datos, protección civil, ¿verdad? Y bueno, pues eso ya no ocurre. Y bueno, cuando uno ocupa datos de unas EMAs, el servicio meteorológico nos puede proporcionar tales datos, ¿verdad? Pero existen algunos organismos de cuenca que no guardan los datos, como la del Valle de México, ¿no? Donde estamos ubicados y les pides datos y pues dicen, no, no tengo porque yo nomás lo transmito, pero no lo guardo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que pasa con los datos, ¿no? Que hemos ido para atrás. Aquí está, cuando yo tenía acceso a Comisión Federal, lo que comentaba, ¿no? Pues el Grijalva ahí en el sur de México, en Chiapas, ¿verdad? En Puebla, en Michoacán, en Infiernillo, el río Santiago, ahí por Jalisco, Nayarit, Durango, y algunos puntos selectos en Sinaloa y Sonora, que es donde generan energía eléctrica. Necaxa nos ha tocado visitar y de hecho luego Chapingo tiene muchos trabajos ahí en la Sierra Norte de Puebla. Como agua, como irrigación, hemos trabajado ahí, pero también el Departamento de Suelos de Chapingo también trabaja mucho ahí en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Lleva a sus alumnos a hacer prácticas. Pues hay una necesidad de datos de lluvia para hacer la gestión del recurso agua, ¿verdad?
hay que tomar datos para estar preparados para el futuro, que era más o menos el lema del Día Meteorológico Mundial. Y bueno, estos temas que algunos medio los he trabajado, otros no, los que mencionaba anteriormente, ahora sí que eran de mi experiencia, pero este son otros trabajos. Dice, cálculo de la oferta de agua para la agricultura. Bueno, eso sí lo he trabajado mucho hasta en la docencia, ¿no? Análisis y pronóstico de sequías, también lo he trabajado, requiere datos mensuales de lluvias. Este no lo he trabajado, diseño y operación de un sistema de drenaje urbano, requiere datos casi por minutos, ¿verdad? Por eso la UNAM, el Instituto de Ingeniería Civil, también hubo un momento en que transmitían datos de lluvia cada dos minutos y ya no lo están haciendo. Y daban acceso a todo el mundo y pues ya no, seguramente no hay presupuesto. Diseño de drenaje rural, yo no lo hago, lo hacen otros colegas ahí en el departamento de irrigación. Balances hidrológicos diarios y mensuales, pues sí, sí, sí lo hago. Pronóstico de avenidas en ríos, ¿verdad? Que es lo que comentaba, que es algo que hizo falta ahí en Poza Rica, en Acapulco, en Austin, Texas, con estas chicas Boy Scouts, ¿verdad? Pero bueno, ante la falta de dinero, pues a veces los gobernantes pues deciden quitarle dinero a la toma de datos, al personal operativo, y pues eso es ir para atrás. Y creo que eso es malo, ¿no? O sea, yo quise eh, hablar de este tema, dije, pues por ahí alguien me escucha o la IA dice, por ahí alguien dice que hace falta datos de agua, que medición, que vamos para atrás, ¿verdad? El Bandas, ¿verdad? Que pues solo tiene datos hasta el 2013, 2014, ¿verdad? Y bueno, antes también se medían sedimentos, pero en los años 90 se dejó de medir sedimentos en los ríos, lo cual pues es una lástima porque todos esos sedimentos van a terminar en nuestras presas. Hablando del Cheers, existe una plataforma que se llama App Climate Engine. Eh, la App Climate Engine, a ver, dice, le voy a dar OK, espero que no ocasionar conflicto. Creo que, no sé si ustedes vean que dice App como eh, Climate Engine, ¿verdad? Y si usted tiene un correo de Gmail, puede acceder. Y hay bases de datos que a mí me han fascinado, ¿verdad? Con los que se puede dar una idea de qué pasa en cualquier punto de nuestro país. Y también para los centroamericanos, sudamericanos, Norteamérica, ¿verdad? Y aquí el Cheers es muy bueno. Y está otra base de datos, Cheers es para lluvia, que se llama DayMet y tiene buenos resultados para temperaturas máximas y mínimas, aún las diarias, ¿verdad? Es que es más variable la lluvia que la temperatura. Entonces el dato de temperatura de DayMet es muy bueno. El de lluvia en Cheers pues no es muy bueno. Y recientemente subieron los datos de GPM y Merck, ¿verdad? Los datos de lluvia de imagen de satélite de la NASA, aunque nomás están transmitiendo los diarios. Pero si usted entra a la página de la NASA, ¿se me está acabando el tiempo? Si entra a la página de la NASA, puede tener acceso a datos cada media hora. Mm, bueno, sigo hablando, pues intercalando, pues que tener buenos datos permite diseñar y operar presas de almacenamiento, abrir el Grijalba a tiempo para que no inunde aguas abajo, diseño de bordos para protección contra inundaciones, estudios de cambio climático que requieren al menos 30 años, ¿no? Y otros temas sobre el comportamiento temporal de las tormentas. Este es el diagnóstico sobre las bases de datos. El Bandas aguas superficiales está desactualizado, solo hasta el 2013, 2014, ¿verdad? Este, la CFE tiene sus propios datos hidrometeorológicos en tiempo real, pero no hay acceso libre a sus datos. En la base de datos de Conagua del Servicio Meteorológico han disminuido el número de estaciones
meteorológicas automáticas transmitiendo en tiempo real. Las comisiones estatales del agua hace 8 años dejaron de exhibir sus datos en la plataforma del Servicio Meteorológico. Las comisiones estatales de protección civil dejaron de transmitir sus datos. Lo bueno, las bases de datos meteorológicos históricas del Servicio Meteorológico están actualizadas hasta el año 2025. Otro bueno, la Secretaría de Marina ha retomado la transmisión de sus datos meteorológicos horarios en tiempo real en la plataforma del servicio. Y la buenísima, pues es que el personal del servicio meteorológico, pues es muy bueno para compartir sus datos. Las deficiencias, aun cuando haya datos. Existen muchos datos faltantes meteorológicos en toda la República Mexicana. O sea, hay estaciones donde faltan más del 20%, lo que hablaba del estado de Oaxaca, ¿verdad? Que faltan más del 30% de los datos. Y bueno, el Bandas, pues no se ha actualizado porque posiblemente no hay el personal para alimentar las bases de datos y transmitirlas. Y pues la deficiencia, pues es comentar que el auge y la disminución en la medición de datos hasta antes de 2019 había coincidido con la bonanza o desgracia económica del país. En los años 70 hubo un tremendo éxito en la medición de datos hidrometeorológicos. Dejamos de medir sedimentos a principios de los años 90. Por corto tiempo tuvimos la alegría de ver las bases de datos del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que transmitía lluvia cada 2 minutos para la Ciudad de México, y pues ya no lo hace. Por aquí un evento extremo. Este es un pluviógrafo cerca de Tapachula. Este evento tan intenso provocó, aquí había investigación a nivel de pequeñas cuencas, y provocó en las laderas, pues este arrastre de piedras, sedimentos, ¿verdad? Mm, Y pues las alternativas ante estas deficiencias, pues es usar metodologías de datos faltantes de lluvia, usar la base de datos Shears, usar la base de datos App Climate Engine para cualquier parte del país. La NASA tiene datos de lluvia, GPM y MER. La NASA tiene disponibles algunos datos, volúmenes de escurrimiento mensuales. Y aquí va el comercial, si alguien con capacidad de tomar decisiones en Conagua y un CFE me está leyendo, por favor, actualizar el Bandas, dar acceso a la academia, a los datos de la Comisión Federal, que Protección Civil y las comisiones estatales del agua vuelvan a transmitir sus datos en la plataforma del Servicio Meteorológico. Y bueno, que el sistema de agua potable de la Ciudad de México, pues que revise la situación de transmisión de sus datos, porque luego hay muchas fallas. Y bueno, pues muchas gracias. Termino con esta imagen donde podemos ver cómo se mide la lluvia con pluviómetro, pluviógrafo y EMA. Gracias por escucharme. Voy a dejar yo de compartir. Muchas gracias, doctora Laura Ibáñez. Conocemos su amplia experiencia en estos temas hídricos. Le pediría al público en general que si tienen alguna pregunta, comentario para la doctora Laura Ibáñez. Doctora Macedo, estamos, doctora Es- Macedo. sí, sí, doctor, muchas gracias. Eh, Doctora Laura, si no veo manos levantadas, si no veo manos levantadas para comentarle, a ver, no veo manitas, creo que no, ¿verdad? Doctora Laura, pues realmente nos hizo una presentación donde nos queda pues muy clara la necesidad que tenemos en México de que nuestras autoridades de la Conagua y pues hagan algo para que realmente se continúe con la toma de datos, que es muy importante, muy importante para la seguridad
de la población, como bien lo comentó usted, como para la prevención de desastres naturales y para poder desarrollar actividades económicas y pronósticos en la producción alimentaria, ¿no? Yo creo que entre muchas otras cosas más, creo que esto pues va a quedar aquí en los resúmenes de las ponencias y como bien comenta usted, espero que nos lean las autoridades que toman decisiones en ese sentido porque es importante. Los datos del CHIRPS son datos estimados también, como bien lo comentó usted, entonces no tienen precisión, no los podemos usar como datos diarios. Es la razón por la cual pues nos dan mejores probabilidades de manera diaria, no horaria o mensual, Dejé de perdón, escuchar, no dicho, sé si nomás yo. es porque no, pues son datos estimados, son datos, no son datos diarios. La felicito, doctora. Muchas felicidades por su presentación. Le agradecemos mucho. Y pues continuamos, doctor Rubiños, con la siguiente, yo creo, ¿verdad? Sí, gracias, doctora Macedo. Gracias. Doctora Laura, quisiera preguntarle, tal vez un poco fuera de su presentación, pero que como técnica, como ingeniera, nos diera su opinión sobre las perspectivas, de la implementación del derecho humano al agua. Pues para mí es un tema difícil porque he sido privilegiada de tener acceso a todos los servicios desde niña, ¿verdad? Pero sin duda, pues hay lugares todavía en el sur del país, ¿verdad? Que necesitan acceso a estos servicios y mientras no lo haya, especialmente las mujeres, serán o seremos las que acarriemos el agua. Por eso han prosperado mucho eso de captación de agua de lluvia, que uno dice, bueno, pues si ya está lloviendo, pues ¿para qué ocupo un sistema para captarla? Pero pues llueve un día y a lo mejor tres no llueva, entonces hay que captar el agua de lluvia, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que, ¿cómo se diría? Que lo civilizado de un país, se nota cuando todos hay piso parejo y todos tenemos derecho a acceso al agua, ¿verdad? Esa sería mi modesta opinión. Muchas gracias, doctora Laura. El compañero, colega Arturo García Pavón estaba levantando, creo, la mano. Si quiere intervenir, encienda su micrófono. Adelante, Arturo. Arturo García Pavón, ¿me escucha? Bien, este, pues si no hay otra intervención, agradecerle infinitamente a la doctora Laura Ibáñez por esta conferencia, por este compartir, por estas sugerencias que nos da para, de alguna manera, ir avanzando en un tema muy importante, la medición, ¿no? Lo que no se mide, pues no se puede trabajar adecuadamente, no se puede mejorar, no se puede conservar y no se puede aprovechar en las condiciones para el desarrollo y el derecho humano al agua. Doctora Laura, pues siempre agradecerle por su colaboración e identificación siempre con el posgrado en hidrociencias y pues mi agradecimiento e invitarla a unas últimas palabras, doctora. No, pues pues muchísimas gracias. Solo comentar que, pues viendo aquí que hay algunas colegas, mujeres, ¿verdad? Quizá yo soy de las más viejas. Yo durante muchos años anduve pues en campo, ¿verdad? Ahora sí que recorriendo cuencas entre cerros y en medio de las vacas y bajo las púas de las alambradas.
Y de mis últimos excursiones en campo, en el Grijalba, en el lado de Chiapas, límites con Tabasco, pues hubo un momento en que iba yo caminando en una vereda y digo, si me caigo ya a mi edad, en aquellos años tenía yo 56 años, y dijo, si me caigo, me voy a fracturar, ¿y qué hago? ¿Me voy rodando o caigo en el río? ¿O me caigo del lado derecho y caigo en la caca de la vaca? ¿No? Y entonces dije, no, pues esto, creo que esto ya no va a ser para mí, o que los colegas hombres me levanten el alambre de púas para que yo pase ahí como iguana por abajo, ¿verdad? Y después no me puedo levantar. Entonces, son cosas que te van limitando como mujer, ¿no? O andar allá en la cuenca y ir al baño ahí, que no tienes esa facilidad de parado, ¿verdad? Entonces son las cosas que van limitando y que quizá por eso algunas colegas dicen, no, pues yo mejor me voy a una maestría en economía, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No tengo que ir al campo. Alguien me preguntaba, ¿qué es más difícil, hacer los recorridos en la cuenca o en la parcela? Y yo les dije, pues en la cuenca, porque en la parcela, pues todo está planito, vas en la camioneta, a lo mejor te estacionas al lado de la parcela con tu camioneta y en la cuenca a veces la camioneta hasta donde llegó y ya después a subir cerros, ¿no? Y después bajar, y a veces la bajada no es de la manera más apropiada. Me llegó a pasar que rodea. Ahora sí que aguas abajo, ¿no? Fui un escurrimiento en ladera, ¿no? Entonces, son de las limitantes para el trabajo de mujer, en campo. Esas son mis últimas palabras, como una anécdota graciosa, pero real, ¿no? Ajá. Y quizás hasta dolorosa. Gracias. Gracias, doctora. Por eso este día, el posgrado en hidrociencias, como un reconocimiento a ese enorme esfuerzo que ustedes las mujeres hacen, mujeres científicas, mujeres ingenieras, se dedicó este evento para que ustedes nos compartan esas experiencias y que agradecemos infinitamente, doctora Laura. Muchas gracias, Gracias. doctora. Muchas Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas. El posgrado en hidrociencias prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua.